Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer un pastel de 3 leches, que es muy fácil de preparar y está súper delicioso. Este pastel es muy famoso en Latinoamérica, ya que está riquísimo y muy jugoso. Además, cambiándole la decoración, se puede preparar en eventos o fechas especiales, ya sea de tarta de cumpleaños o para celebrar el día de San Valentín, como haré yo con unas fresas. Esta receta la haremos de la mano de Naturgreen, que es una marca que apuesta por una alimentación sostenible, ecológica y 100% vegetal. Tienen una amplia variedad de productos y se pueden encontrar en muchos supermercados y tiendas online, así que si queréis más información sobre ellos, os dejo su web en la descripción. Dicho esto, podemos comenzar con nuestra receta. Os dejaré los ingredientes, tanto en tazas como en gramos, abajo en la descripción y al final del vídeo, y vamos a comenzar. Lo primero que haremos será el bizcocho de la tarta. Así que vamos a mezclar 250 gramos de harina de trigo con una cucharada de levadura química o polvo para hornear y lo reservaremos. Seguido, en un recipiente pondremos 4 huevos, que se pueden sustituir por una alternativa vegana de Naturgreen, que se llama Veg. También añadiremos una pizca de sal, 150 gramos de azúcar y una cucharadita de azúcar vainillado o esencia de vainilla. Lo mezclaremos todo muy bien hasta que el azúcar se haya disuelto y tengamos una mezcla espumosa. Continuaremos agregando e integrando 50 mililitros de aceite suave, como puede ser de oliva o de girasol, y 125 gramos de yogur. En mi caso voy a usar 125 gramos de biogur de coco de Naturgreen, que es una alternativa 100% vegetal al yogur, que no tiene soja ni azúcares añadidos. Es apto para intolerantes a la lactosa, alérgicos a la soja o a la proteína de la leche de vaca y para celíacos. Además, cuenta con una certificación orgánica y está elaborado con una selección de bacterias que le dan un sabor único. Por último, agregaremos, tamizándola previamente, la mezcla de harina que hicimos al principio y la integraremos. Para hacer la tarta usaré este molde apto para horno de 30 por 20 centímetros, al que le he puesto un poco de spray desmoldante para que luego sea más fácil de desmoldar. Una vez preparado, ya va para el horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 165 grados centígrados o a 330 grados Fahrenheit durante 30 minutos o cuando veáis que ya está listo. Pasado el tiempo, esperaremos a que se temple por completo. Mientras, podemos ir preparando la salsa con la que mojaremos nuestro bizcocho, que es conocida como la salsa 3 leches. Para hacerla, pondremos en un recipiente 200 mililitros de nata para montar o crema para batir, 400 mililitros de leche de coco, aunque normalmente se usa leche evaporada, y 400 gramos de leche condensada. En mi caso usaré la leche condensada de coco de Naturgreen, que es una alternativa 100% vegetal perfecta para hacer postres o usarla como endulzante en el café o té, dándole un toque cremoso y dulce. Se mezcla todo muy bien y la reservamos. Tras esto, despegaremos el bizcocho del molde con ayuda de una espátula, levantándolo hacia arriba con cuidado de no romperlo. Después le haremos algunos agujeros para que se empape bien con la salsa. Y ya por último tan solo tenemos que añadir la salsa 3 leches. Esperaremos media hora hasta que el bizcocho absorba todo el líquido, aunque si queréis podéis cubrirlo con un film y guardarlo en el frigorífico como haré yo. Pasado el tiempo, como veis, el bizcocho habrá absorbido el líquido y ya estará listo para decorarlo. Para ello vamos a pasar a hacer una nata montada, así que en un recipiente pondremos 300 mililitros de nata para montar o crema para batir, que tiene que estar muy fría. Yo la acabo de sacar del frigorífico. Y junto a la nata añadiremos media cucharada de azúcar vainillado, aunque también podéis usar azúcar normal y un poco de esencia de vainilla si queréis. Con ayuda de una batidora de varillas pasaremos a batirla primero a velocidad lenta y luego a velocidad rápida. Tras unos minutos veréis como la nata forma surcos y se vuelve firme, así que ya estará lista.
Con ayuda de una espátula la pondremos sobre el bizcocho y la repartiremos sobre toda la superficie. Para terminar, la aplanamos y le ponemos alguna fruta como fresas. En este momento habría que dejarla varias horas en el frigorífico para que esté bien fresquita. Por último, ya podríamos cortar un trocito y disfrutar de ella. Como habéis visto, es una tarta bastante sencilla de hacer, con una pinta increíble, y lo mejor es su textura y sabor. En este caso, tiene el dulzor característico de la leche condensada y un toque riquísimo a coco, así que espero que os guste. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a me gusta, suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho, y si la estás viendo por Facebook, te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos. Un besito y hasta el próximo vídeo.